Cristian Flores llegó a lo más alto de la administración pública en El Salvador. De ser un rostro más o menos desconocido, se convirtió en un funcionario de alto nivel, llegando a ocupar primeramente la silla de subcomisionado, para luego pasar de lleno al cargo directo de comisionado de proyectos estratégicos, es decir, los proyectos grandes ejecutados por el Estado. El tema de la corrupción que ha sido enquistado en el país por décadas, desde siempre, no ha permitido el desarrollo. El caso de la corrupción impide que tengamos una sociedad próspera, una sociedad equitativa. En ese momento parecía el ejemplo perfecto de un nuevo funcionario, con ganas de hacer las cosas bien, pero el tiempo y el cargo terminaron por desnudarlo por completo. Lejos de servir al pueblo, Flores siempre tuvo una sola y clara intención: beneficiarse personalmente de la política, de los cargos públicos. Lo que se presentó como un servicio en la función pública fue en realidad algo calculado, una operación de corrupción. Detrás de la imagen de profesional, tecnócrata, eficiente, se escondía una función que vio en el poder una oportunidad de oro para enriquecerse. Hoy, procesado por la justicia, su caída revela una verdad incómoda. Nunca se debe dar todo por sentado, a la perfección, que todo marchará muy bien, porque la corrupción, tarde o temprano, aparece donde menos se espera. Y así, la máscara se le cayó por completo en abril del 2024. Esa noche, la policía capturó a Cristian Gerson Flores Sandoval, entonces todavía comisionado presidencial de proyectos estratégicos, en una operación ordenada por la Fiscalía. Lejos de un operativo sorpresa, el hombre que había llegado al cargo, que movía contratos millonarios muy importantes, fue arrestado por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Según la acusación fiscal, se valía de su alto cargo para exigir dinero a empresarios particulares a cambio de ofrecerles beneficios, influencias en las participaciones preferenciales en los millonarios proyectos estratégicos del Estado. Las investigaciones revelaron que junto a su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, su principal aliado y cómplice directo en las operaciones, montaron una verdadera red de corrupción desde las oficinas de proyectos estratégicos. Entre ambos, se calcula que lograron recaudar más de $227,000 en sobornos, aprovechándose del nombre y el poder del gobierno para enriquecerse. Lo que se vendió como la lealtad y eficiencia resultó ser corrupción descarada. Y Cristian Flores tampoco llegó a este cargo por casualidad, sino por un oportunismo político descarado. Comenzó su carrera en las filas del partido Arena, donde se postuló como precandidato a alcalde en el departamento de San Miguel. Pero ante diferencias, siempre de corrupción en dicho partido, desistió del plan y ya no quiso lanzarse con ese partido, pero quizá porque veía que estaba cayendo, es decir, ya no tenía mucha fuerza o seguridad de ganar la alcaldía. Lo que hizo fue algo todavía más estratégico. Para el año 2021 se cambió del chaleco sin el menor escrúpulo y fue recibido de igual manera. Se metió de lleno al partido Nuevas Ideas, allá en San Miguel, donde rápidamente ganó la candidatura a alcalde por ese municipio. Sin embargo, la alianza de ellos con el partido Gana, Flores terminó desplazado. Pero lejos de quedarse fuera, recibió una interesante compensación, una oportunidad como subcomisionado, ya bastante cerca de manejar acceso directo a los contratos con mucho dinero. Ahí precisamente fue donde Flores encontró el terreno fértil para que floreciera su verdadera vocación, la corrupción. Beneficiar a los mismos de siempre, no darle oportunidades a que nuevas personas, a nuevas empresas puedan estar dentro de estos ofertantes, tener funcionarios que se han aprovechado del cargo. Nos ha dicho: nosotros no vamos a permitir que siga habiendo corrupción. El hombre que había saltado de Arena a Nuevas Ideas no buscaba servir al país, sino posicionarse en el lugar exacto donde podía sacar mayor provecho personal del poder. Y así comenzó a diseñar y a operar una maquinaria oscura. Cristian Flores y su asistente José Ángel Quintanilla habían construido su propio mecanismo, el más viejo y eficaz de la corrupción: el tráfico de influencias disfrazado de gestión de proyectos. Desde su oficina como comisionado presidencial, Flores exigía decenas de miles de dólares a empresarios y contratistas a cambio de garantizarle la participación preferencial en los jugosos contratos de obras públicas y proyectos grandes que ejecutaba el Estado. No se trataba de favores aislados. Quien pagaba entraba por la puerta grande, quien se negaba quedaba fuera de las licitaciones o enfrentaba trabas burocráticas interminables.
Este método de exigir dinero por acceso al poder no es nuevo en El Salvador. Es el mismo que usaron todos los viejos políticos durante décadas. Poco después del arresto, el presidente Nayib Bukele reaccionó en sus cuentas de redes sociales diciendo que no es el primero y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. Esa fue la declaración principal y se usó para posicionar el caso como parte de los primeros detenidos que serían llevados a los tribunales. Y obviamente a Cristian Flores se le había dado la confianza después de su fallida candidatura allá en San Miguel y esa red de contactos que él había creado dentro de la política. Pero aunque usted no lo crea, en el juicio que concluyó para abril del 2026, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó, en efecto, le puso una condena a Flores Sandoval, pero de tan solo 4 años de prisión por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Es decir, se comprobó que sí recibía sobornos en docenas de miles de dólares. Pero 4 miserables años y seguramente sale antes. Eso fue todo lo que recibió Flores por haber corrompido su cargo y por haber cobrado sobornos, usar su influencia del cargo y contaminar el resto. Pero además de la ridícula pena de cárcel, lo inhabilitaron para ejercer los cargos públicos. Como si eso fuera un castigo real para alguien que ya demostró que la política solo le interesaba para enriquecerse. Y la guinda del pastel en el circo, su principal cómplice y asistente personal, José Ángel Quintanilla, fue condenado a 2 años de prisión. Pero la justicia salvadoreña, en un acto muy generoso e inexplicable, le sustituyó la pena de cárcel por simples jornadas de trabajo de utilidad pública. Quizá, tal vez, vaya una vez al mes a barrer algún parque o alguna cosa parecida. Así, mientras Flores irá a prisión supuestamente por 4 cortos años, y si luego se porta muy bien, que seguro lo va a hacer, a lo mejor le dejan en mitad de pena, 2 años. Esto a pesar de habérsele comprobado hechos ilícitos graves de corrupción. 4 años por corromper desde el corazón de la Oficina de Proyectos Estratégicos, por vender acceso al poder y por traicionar la confianza del puesto. Esta sentencia, lejos de ser ejemplar, resulta insultantemente leve y confirma que en El Salvador todavía falta un largo trecho para dejar un precedente fuerte en contra de la corrupción en el sistema de justicia. Peor aún, con las rebajas habituales que siempre se le da a los políticos y a la gente que tiene contactos por buena conducta, beneficios penitenciarios y la famosa media pena, es muy probable que termine saliendo en 2 años, o a lo mejor menos. Y lo más insultante, el dinero que se movió en esa red de corrupción, pues obviamente no se sabe. ¿Qué pasó? La responsabilidad civil tampoco. Como suele pasar, posiblemente, quizá, tal vez todavía le quede algo en el bolsillo. Y este tipo de casos tendrían que haber sido contundentes, pero esas sentencias suaves, casi simbólicas, solo confirman que en el país la justicia sigue siendo un teatro donde los casos grandes de corrupción cerca de círculos políticos, con una mano pagan multas y con la otra la esconden, se ríen detrás y todavía con mucha ganancia. Cualquier caso de corrupción dentro del Estado debería ser ejemplar, rotunda, dolorosa, pesada. Al menos un par de décadas tras las rejas, sin atajos ni beneficios prematuros. Porque para cualquier funcionario tentado por el dinero, así lo piense por lo menos 2, 3 o 4 veces, antes de cometer actos de corrupción, debe ser muy ejemplar. La ley tiene que ser dura para que el corrupto sepa desde el primer día que su carrera criminal terminará en una celda de verdad, no en un simulacro ni beneficios. En una guerra frontal contra la corrupción se trata de llegar no solamente a aquellos que por años han hecho delitos de corrupción, sino a aquellos que han estado detrás manipulando y pagando para poder ser beneficiados. Pero con penas de chiste como estas, el mensaje es el contrario. El corrupto se ríe, hace sus cálculos fríos y sigue adelante. Roba, cobra, mete las manos algunos añitos y sale con dinero siempre. Con la familia protegida y el caso que no se puede volver a juzgar. Un futuro completamente asegurado. Con este tipo de penas solo se le da oxígeno y se le enseña que el riesgo no es grande y vale la pena para cualquier corrupto. Y así, en pocos años, meses quizá, Cristian Flores volverá a caminar por las calles como un ciudadano común, habiendo purgado la mínima pena. Probablemente con una sonrisa muy discreta, algo quizá en las cuentas bancarias que no será despreciable. Por un caso que llegó a condena, se comprobó que había sembrado corrupción en proyectos millonarios del Estado. Y no sorprende, porque es el típico final feliz, entre comillas, de tantos casos de corrupción en El Salvador,
que cualquier ladrón con corbata, con influencia, sale con mucha experiencia y con el bolsillo caliente, cargado. Mientras tanto, en el país sigue necesitando una reforma profunda, dura, ejemplar, sin piedad, en contra de cualquier acto de corrupción, peor aún en los altos niveles de los puestos. Porque mientras las penas sigan siendo simbólicas, de chiste, de circo, de show, y los beneficios penitenciarios abunden para estos sujetos, ningún funcionario corrupto va a temblar de verdad. Mejor se va a arriesgar a ir a pasar un año a la cárcel. Se necesita tener un precedente real, duro. Que quien se corrompa, robe dinero, pida sobornos, tráfico de influencias, cualquier cosa relacionada, que le espere no un breve descanso pagado, sino décadas de cárcel sin atajos y sin 5 en la bolsa. De lo contrario, seguiremos viendo los microcircos donde se roba, le da palmaditas y el pueblo paga la cuenta. Pero así ha terminado el caso del excomisionado Cristian Flores. Bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Qué sabía usted? Déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar el contenido. Cuídense mucho, nos vemos. A la próxima. Chao.